Buenas tardes, yo soy Miguel Ángel Montoya Vanegas de la Institución Educativa del Progreso del grado octavo 2 y en el día de hoy les vengo a explicar distintos ejercicios de las áreas de matemáticas, geometría y estadística de varios de los temas que hemos visto en este año. Listo, comencemos con matemáticas y a su vez con el triángulo de Pascal. ¿Qué es? Este es un arreglo de números dispuestos en forma de triángulo que permite determinar los coeficientes del desarrollo de la potencia de un binomio. En el triángulo de Pascal cada fila inicia y termina con el número 1, y los números del centro se obtienen sumando los números que se encuentran en la fila anterior. Una vez dada la introducción teórica, sí podemos pasar a un ejercicio. Bueno, primero que todo, aquí podemos observar el triángulo, se ve en la manera de un triángulo obviamente, y lo que se nos dice en la teoría. El número 1 a los bordes de dicho triángulo y en su interior la suma de los números superiores. ¿Cómo sabemos o cómo hallamos esto? Bueno, como podemos observar, uno en las partes del exterior. Entonces, para hallar este 2, ¿qué hacemos? Uno más uno viene a ser igual a 2. De esta manera hallamos todos estos números. Aquí lo observamos. Uno más 2 igual a 3, 2 más uno igual a 3. Uno más 3 igual a 4, 3 más 3 igual a 6 y 3 más uno igual a 4. Siempre conservando a los lados el número uno. ¿Qué significa esta sección de exponentes? Bueno, un exponente es el número que tenemos en la parte superior de un binomio. Ahora que sabemos cómo lo realizamos, podemos pasar a lo que nos preguntan, realizar la potencia 8 del siguiente binomio. Bueno, ¿cómo debemos hacer o qué debemos hacer para poderlo hallar? Listo, primero que todo, analizamos nuestro binomio. Tenemos x más y elevado a la 8. Entonces, como sabemos, nuestra primera letra se va a organizar de manera descendente, nuestra segunda letra de manera ascendente. El 8, ¿qué significa? Los números que se va a poner al lado de cada pareja de letras. Entonces, ¿para qué nos sirve el triángulo de Pascal? Aquí lo podemos observar. Como hallar estos números es algo tan complicado, el triángulo de Pascal nos lo facilita aquí. Lo único que debemos hacer es para el número que nos pidan, no importa. Aquí solo lo tenemos, por ejemplo, hasta 10, pero si se nos pide 20, 30, 40, no es sino seguir haciendo el triángulo hasta el dígito que lo necesitemos. Aquí se nos pregunta por la potencia 8, entonces bajamos potencia 8, aquí la tenemos. Los siguientes números: 1, 8, 28, 56, 70, 56, 28, 8 y 1. Esos números que lo que nos facilitan es poderlos poner aquí sin tener que hacer operaciones externas. Entonces comenzamos. X más y elevado a la 8 es igual a 1x a la 8 más 8x a la 7 y. Aquí ya empezamos a observar que nuestra primera letra va de manera descendente y aquí comenzamos con la letra y. Más 28x elevado a la 6 y elevado a la 2 más 56 x elevado a la 5 y elevado a la 3 más 70 x a la 4 y elevado a la 4 más 56 x a la 3 y a la 5 más 28 x a la 2 y a la 6 más 8 x y a la 7 más 1 y a la 8. Se observa claramente que nuestra letra X va disminuyendo 8, 7, 6, 5, 4. Nuestra letra Y va de manera ascendente 1, 2, 3, 4, 5 y así. Entonces, ahora que tenemos esto, lo podemos pasar a esto. Esto es exactamente igual a esto. ¿Qué es lo que sucede? Que en los binomios, por lo general, el número 1 no se utiliza. Entonces, aquí lo que hacemos es descartar dicho número, copiar nuestro resultado tal cual y aquí nos quedaría la potencia. Luego de hacer todo este proceso, la encontraríamos de manera fácil utilizando el triángulo de Pascal. Ahora pasemos con geometría y aquí les voy a explicar el teorema de Pitágoras. Bueno, este teorema establece que en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las respectivas longitudes de los catetos. Ahora que conocemos la teoría, sí podemos pasar a nuestro ejercicio. Primero que todo y antes de hacer cualquier tipo de procedimiento, algo muy importante es saber cuál es la hipotenusa. Aquí se nos muestra de manera clara, pero si en el triángulo que se nos da no se muestra así, lo que podemos hacer para saber cuál es observar a ojo cuál de todos es el lado más largo. Aquí podemos observar que es este. O si la calidad de la imagen del triángulo no es tan buena,
Otro método infalible es observar cuál es el ángulo recto de dicho triángulo. Aquí lo podemos observar. Entonces, siempre el ángulo recto, la hipotenusa va a ser el lado opuesto a este. Entonces aquí lo podemos ver. Aquí tenemos este lado, el ángulo, y el lado opuesto sería este. ¿Siempre se va a formar un ángulo de 90 grados o ángulo recto? Sí, porque este teorema solo se aplica a triángulos rectángulos. Una vez sabido esto, sí podemos pasar a su resolución. Listo. Entonces, primero que todo, vamos a nombrar el lado que queremos hallar, en este caso la hipotenusa, por una letra, cualquiera. En este caso yo utilicé la x, entonces aquí ponemos x elevado al cuadrado. Va a ser igual a la raíz de 7, aquí lo podemos observar, elevado al cuadrado, más 5 elevado al cuadrado. También se puede observar acá. Entonces, ¿qué debemos hacer? En esta situación hay una regla que nos permite saber que el resultado de esta operación no es exactamente 7, pero es un número muy aproximado. Entonces, para no enredarnos por números inexactos, lo que debemos hacer es poner el número que tengamos acá, sea 7, 8, 9 o el que sea. Entonces, esto. Entonces, como este sí es un número entero, sí podemos saber que 5 elevado al cuadrado es 25. Entonces, acá, x más x al cuadrado, perdón, se traduce a x más x, que aquí lo observamos. Sería igual a 7 más 25. De nuevo, x al cuadrado, bajamos acá, igual a 32. Pero como no nos están pidiendo que este dato sea elevado al cuadrado, lo que debemos hacer es quitar este elevado al cuadrado y acá. Entonces, ¿qué debemos hacer? Este número, sacarle la raíz cuadrada. Entonces aquí ponemos solo la x, que sería igual a la raíz cuadrada de 32. Luego de hacer todo esto, observaríamos que x es igual a 5,65 centímetros, la cual sería la longitud de la hipotenusa. Tanto este dato como este estarían válidos. Se puede poner el que se desee. Entonces aquí en la respuesta, la longitud de la hipotenusa es 5,65 centímetros, lo que a su vez es x igual a 5,65 centímetros. Este dato es un número aproximado, pero para no enredarnos con muchos números, que sabemos que en la calculadora se llega hasta 7 números, se ponen los primeros 2 o 3 números que aún así van a ser válidos. ¿Qué son? Bueno, una permutación es una técnica de conteo que permite calcular las posibles ordenaciones de los elementos de un conjunto. En esta técnica se considera el orden en que se eligen los productos, pero no su posible repetición. Luego de conocer qué son las permutaciones, sí podemos pasar al ejercicio. En una competencia de lucha participan 5 luchadores y solo se premiarán a los 3 primeros que lleguen con oro, plata y bronce. ¿Cuántas posibles combinaciones pueden haber en el podio? Se nos pregunta. Bueno, primero que todo pondremos n mayúscula y n minúscula, las cuales se relacionarán respectivamente con el número mayor y el número menor. Entonces, ¿cómo sabemos o de dónde salen dichos números? Bueno, siempre se nos darán en nuestra pregunta o ejercicio, aquí los podremos observar. En dicha competencia se participarán 5 luchadores y solo se premiarán 3 primeros puestos. Entonces 5 es superior a 3, entonces n mayúscula va con el número superior, en este caso es 5, y n minúscula con el número menor, que en este caso es 3. La fórmula para realizarlo, ¿cuál es? N mayúscula factorial sería sobre n mayúscula menos n minúscula factorial. Luego de relacionar los números y saber cuáles son, luego lo pasamos. 5 factorial va a ir sobre 5 menos 3 factorial, que a su vez va a ser igual a 5 sobre 2 factorial. Antes de proseguir es importante saber qué es un factorial bueno. Un factorial es cuando se nos dice un número aleatorio, por ejemplo 6. 6 factorial, ¿qué significa esto? Que va a ser la multiplicación consecutiva de dicho número. ¿Qué nos referimos? 6 factorial, 1 por 2 por 3 por 4 por 5 y por 6. De esta manera se halla un número factorial, o podemos saber qué es. Puede ser con cualquier número, no necesariamente 6, 7, 8 o el que se nos pida. Como aquí solo se nos pide 5 factorial y 2 factorial, pondremos en la parte superior 5 factorial, 1 por 2 por 3 por 4 y por 5, sobre 2 factorial, 1 por 2. Entonces, ¿qué debemos hacer? Como el número que tenemos abajo siempre va a ser inferior, vamos a mirar que aquí tenemos 1 y 2. Obviamente arriba también los vamos a tener, entonces para facilitarnos la situación los vamos a cancelar.
sacamos el 1 y el 2 inferior y el número del 2 superior. Entonces solo nos quedaría 3 por 4 y por 5. Entonces 3 por 4 es igual a 12 y 12 por 5 es igual a 60. Luego de hacer todo este proceso, sí le podremos dar la respuesta a nuestro ejercicio. Las posibles combinaciones que pueden haber en el podio son 60. Entonces aquí podemos observar el último ejercicio que explicaremos el día de hoy. Tiene que ver con el tema de estadística, a su vez con el tema de combinaciones, pero como este ejercicio en particular no necesita una explicación muy a fondo de dicho tema, no se va a dar una explicación teórica y vamos a pasar directamente al ejercicio. Entonces, ¿cuál es el ejercicio? En un torneo de tenis participan 8 jugadores. Si en cada partido se elimina un jugador, ¿cuántos partidos se deben realizar para conocer al campeón? Se nos pregunta. Entonces, primero que todo vamos a nombrar a nuestros jugadores. Aquí los tenemos. Los podemos nombrar como queramos, si queremos con colores, letras, números. En este caso yo lo hice por letras, en orden alfabético, A, B, C, hasta la letra H. Entonces, una vez ya le dimos un nombre a nuestros jugadores, pasamos a los partidos que deben jugar. Antes que nada relacionemos los jugadores. Vamos a relacionar A, B, C con D, E con F y G con H. Entonces, si asumimos que en el ejercicio se nos habla de que cada partido va a ser solo con una ronda, no se va a tener que repetir entonces. El primer partido asumimos que lo ganó el jugador A, el segundo el jugador C, el tercero el jugador F y el cuarto el jugador H. Entonces aquí en esta etapa obtendríamos los 4 primeros jugadores que pasan a la segunda etapa. Entonces de nuevo relacionamos jugadores, A con C y F con H en este caso. Aquí observamos jugador A con jugador C y jugador F con jugador H. Vamos a asumir que jugador A perdió ante jugador C y jugador F ganó ante jugador H. Entonces pasamos a la etapa final, el partido definitivo. Aquí observamos jugador C con jugador F y en el hipotético caso podemos asumir que el jugador que ganó este partido fue el jugador C. Entonces aquí obtendríamos el campeón, jugador C. Entonces, ¿qué responderíamos a nuestro ejercicio? Se deben jugar un total de 7 partidos para conocer al campeón. ¿Dónde están los partidos? Aquí. 4 en la primera etapa, 2 en la segunda y 1 en la última nos da un total de 7 partidos que se deben jugar. Espero que este video te haya encantado, pero principalmente que te haya servido. Si así fue, no te olvides de dejar tu like, dejar tu opinión en la caja de comentarios y suscribirte a este canal. Hasta la próxima. Adiós.